tenerte en Bien de Córdoba. ¿Qué tal tu finde? Mi finde genial, tranquilo, ¿Rodeado con de plantas con o descansas? nietos y jardín. ¿Sí? ¿Quieren tocar las plantas los nietos o no? Sí, lamentablemente sí. ¿Quieren tocar y quieren sacar las Tocar y arrancar florcitas? hojitas. Bueno, mira, estamos hablando hoy de lo que nos gusta. Y yo me sumo a la gente que disfruta del contacto con la tierra. Hay mucha gente que el contacto con la tierra, la jardinería, es una de sus actividades más placenteras. Terapia. Bueno, sin duda, yo estoy inscrito entre ellos. Y hoy hemos pensado en enseñar cómo se arma correctamente una maceta. Porque requiere de una pequeña técnica y si a vos te parece bien, hoy la vamos a compartir. La maceta que armemos la vamos a su vez a regalar para la gente que se anote en la página del programa. Álvaro, si se me ocurre una maceta hermosa de cemento, ¿esa maceta se la puedo poner a cualquier planta o no? Muy bien tu pregunta, no. Las plantas y las macetas tienen que tener un maridaje adecuado. ¿Qué significa esto? Que si es una planta que va a requerir de suelos más bien secos, tenemos que buscar macetas cuyos materiales aseguren un buen drenaje, una buena permeabilidad que impida el almacenamiento de agua. En cambio, si pongamos un ejemplo, un helecho que necesita poca agua, más bien necesita que sea rociado en las hojas, entonces podemos apelar a una maceta plástica, una maceta de cerámica, sin ningún problema. ¿Qué son? La cerámica es la de barro quemado 2 veces en horno, entonces los poros quedan bien cerrados y es una maceta bastante impermeable. En cambio, si vamos a colocar, por ejemplo, un potus, que es una planta muy común en oficinas y en casi todas las casas hay algún potus, el potus necesita, en cambio, mucha humedad. Entonces vamos a preferir materiales de bajo drenaje que permitan que el escurrimiento del agua sea gradual, sea más lento, porque así le vamos a aportar lo que la planta necesita para estar bien. Los materiales de las macetas son barro cocido, cerámica, plástico, fibra de coco, lava volcánica y fibrocemento. Básicamente esos son los materiales. Ya no se usan más las viejas macetas de cemento, ¿te acordás que había en la casa de nuestro padre, de nuestro abuelo? Difícil de mover, de movilizar, ¿no? Ya no se usan. El material, la arena, que es uno de los componentes, ha sido reemplazado por la lava volcánica, que es un material piroplástico muy fácil de manejar, de moldear y además es mucho más liviano. Pesa absolutamente la mitad, si hacemos un cálculo. Divino, divino, porque se tener gusta esos cambiar el grandes lugar. jarrones de 1 metro que antes había que moverlos entre 3, ahora simplemente en 1 o 2 personas lo mueven, pesa la mitad. Qué bueno. Bueno, Álvaro, hablamos de los materiales de las macetas. ¿Y qué pasa con los orificios que tienen las macetas? Bien, nos apliquemos ahora a ilustrarle a la gente sobre el armado puntual de una maceta. Fíjate, primera observación tuya muy buena, si la cámara lo toma, se alcanzan a ver en el fondo de la maceta unas obturaciones, unos pequeños orificios. Esos orificios son los que nos van a asegurar el buen drenaje y que no se almacene agua en el fondo, que va a provocar o que podría provocar que se pudran las raíces o que se incorporen algunos hongos que trabajan en eso de pudrir las raíces. Los materiales a usar, una vez hemos determinado el orificio adecuado, son piedritas como estas, por ejemplo, o restos de macetas partidas para tapar los agujeritos que tiene la maceta en el fondo, porque así nos aseguramos que no se produzca un efecto tapón. Segunda cuestión, tomamos la planta que hayamos elegido, en este caso yo he elegido un conjunto de crotones, que son plantas de riego medio, que van a ser plantas de interior durante el invierno, y la vamos a mover con mucho cuidado para asegurarnos que el pan de tierra salga lo más compacto posible. Lo trasladamos al lugar donde vamos a ubicar la planta. A veces se suele cubrir la raíz, ¿no? Cuando hacemos este traslado. En este caso, si vos ves que el pan sale compacto, en este caso yo he dejado de regar la maceta durante 2 días para asegurarme que el pan salga suficientemente compacto y no se desgrane. Si se pudiera desgranar, hubiera riesgo, conviene hacer una capita e ir agregando gradualmente. En este caso no, simplemente vamos a hacer esto, tomamos los mantillos, no usemos tierra. La tierra con el riego se compacta. El mantillo, que es la resaca del sotobosque, no se compacta, se mantiene esponjoso y es mucho más rico en nutrientes. Entonces, con todo cuidado, vamos a vertir el mantillo, no sé cuál cámara lo toma, en la maceta hasta cubrir todos los bordes laterales. Para eso
nos vamos a munir de los elementos necesarios. Por ejemplo, como tengo yo siempre a mano, una palita de jardinero. ¿Por qué? Porque la palita de jardinero nos permite trabajar los bordes para ir asegurando que el drenaje llegue bien hasta el fondo. Nótese que yo no le he puesto tierra en el fondo para asegurarme de que la maceta pueda, las raíces y radículas pueden expandirse hacia los costados, porque eso es lo que nos va a asegurar después un buen volumen foliar. En este caso, la planta que hemos elegido es una planta que se destaca por los bellos colores de sus hojas. Álvaro, ¿qué pasa cuando la maceta, y para evitar el escurrimiento del agua, le ponemos algún platito, alguna cosita abajo? Muy buena tu pregunta. Las macetas, en general, no es conveniente dejar el agua en los platitos. ¿Por qué? Por una emergencia, que es que nos vamos a ausentar por más de un día del hogar, por ejemplo, vamos a hacer un viaje, entonces a través del platito permitimos que la planta absorba. El problema del riesgo del platito es como el exceso de cariño. Puede tener efectos contraproducentes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las plantas no necesita riego diario. La mayor parte de las plantas, por ejemplo, en invierno necesita un riego semanal y a veces dos, según la variedad de la planta. Y en verano 3 veces. Entonces, tener el platito con agua es el riesgo de estarla regando constantemente. Y esa es una puerta de entrada de bacterias, hongos y virus que atacan las plantas. Pero para evitar eso, lo ideal es usar el platito cuando la tenemos en un mueble o en un piso de parqueo o cerca de alguna alfombra. Usar el platito para que al momento del riego, el drenaje que se produce, lo colecte el platito y no nos ensucie el piso. Pero luego hay que dejar el platito seco. Álvaro, hablamos de los materiales, hablamos de los orificios, no más platitos en las plantas. ¿Y qué pasa con el tamaño de la maceta de acuerdo o en función de la planta, no? En general, la mayor parte de las plantas que son de raíces extendidas y que raíces voluminosas, no fibrosas puntualmente, esas plantas van a crecer hasta donde el envase, o sea, la maceta, le permita. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya la maceta necesita...? Porque empieza a descartar hojas. Cuando la planta ya no encuentra los nutrientes adecuados en el envase donde está, empieza a descartar hojas y es el momento de renovarle el mantillo y a lo mejor hacerle una pequeña poda. Con eso es suficiente para mantenerlo. Excepto las dracenas y palmeras, que muchas palmeras están en maceta porque las usamos mucho en interior. Esas no dejan de crecer, son esas de raíz bien fibrosas. Sí. Esa raíz va a seguir creciendo y lo ideal en ese caso no es renovar el mantillo, sea el sustrato, o aportarle nutrientes de forma artificial con el riego, sino que lo ideal es transferirla a una maceta mayor. Cuando transferimos una planta a una maceta mayor, siempre lo hagamos al número que sigue, como en la ropa. No nos saltemos 2 números o 3. Eso no es bueno para la planta. La planta ya tiene identificado el sitio de su desarrollo. Es una transición. Tiene que ser una transición gradual. Entonces, si, por ejemplo, vamos a cambiar, esta maceta tiene 35 centímetros y la cambiamos a una de 40 centímetros, pero no nos vayamos a una de 50. Primero porque va a quedar desproporcionada la planta y segundo porque no vamos a conseguir el efecto de que la planta rápidamente ocupe ese espacio. Más bien la planta se va a confundir y probablemente se resiente en su crecimiento. Entonces, usemos la gradualidad, las plantas detectan el ambiente en el cual están creciendo y se adaptan muy bien. Álvaro, pensemos en las plantas más habituales que el señor o la señora en su casa utiliza. Para los helechos, ¿qué tipo de maceta es ideal? Las macetas con buen drenaje, la mejor con de buen todas, drenaje. Ahí abajo hay una que es de fibra de coco, que es una colgante. Mira, ¿La te la voy a mostrar buscamos? para que la veas bien. Sí. Esta es una maceta de fibra de coco. Como podés ver, es una maceta muy livianita, esa está diseñada para ser colgante, lo cual le viene muy bien al helecho, por 2 razones. Primero, porque va a estar bien en un ambiente bien aireado al estar colgando. Y la caída, tiene ¿no? buena aireación. Segundo, porque las hojas, al ser lanceoladas y péndulas, en esa maceta se van a adaptar muy bien. Y tercero, más importante, esta maceta no colecta el agua. No la colecta, prácticamente pasa de largo el agua y eso para el helecho, para la orquídea, por ejemplo, para el cissus, es ideal. Son plantas muy comunes en nuestras casas. Los potus. ¿Cuál es la todo lo maceta contrario. ideal? En el potus todo lo contrario. Vamos a apelar a las macetas plásticas, como por ejemplo este protón que hemos armado acá, o bien a macetas como esta, por ejemplo. Esta es una maceta de cerámica. Esta es una cerámica de exportación.
es una maceta que ha sido quemada en hornos de gas 2 veces, tiene 2 ciclos de quemado, con lo cual son muy similares a ese barro que se vende en las sierras de Córdoba. Sí. La diferencia es que en este caso el pulido se hace con máquina, no manual, y al ser quemado 2 veces el poro del material se ha cerrado casi absolutamente. Entonces es una maceta de muy bajo drenaje. Al ser de bajo drenaje almacena el agua. En cambio, si tenemos macetas que no son de este tipo, de esta calidad, como por ejemplo las de barro cocido, como las que están allí abajo, o de lava volcánica, que es bastante permeable porque ahora se hacen con fibra de papel, porque ya no se puede usar más el asbesto, el amianto, como se usaba antes, y se hacían los tanques de agua, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahora es permeable, entonces lo que conviene hacer es una mano de algún impermeabilizante por dentro. Perfecto. Una pintura impermeabilizante es suficiente, siempre respetando el agujerito por el que va a drenar, y con eso nos aseguramos que un potu, por ejemplo, una planta que requiere mucha agua, o un palo de agua, por ejemplo, pueda vivir tranquilamente en una masa. Bueno, Álvaro.